Bienvenidos a Salud Integral, un espacio donde hablamos de salud, de calidad de vida, de bienestar, con especialistas que nos ayudan a comprender mejor nuestro cuerpo, nuestra salud y que nos hablan de las técnicas que tenemos a nuestro alcance. Hoy tenemos otra vez con nosotros a Joan Piqué, que siempre nos gusta recibirlo porque, siempre se lo digo, me da muy buen rollo cuando viene y hoy hablamos una vez más de Reiki y sus aspectos. ¿Cómo estamos, Joan? Muy bien, encantado de estar aquí una vez más. Gracias por invitarme a vuestro programa. Es una terapia para mí hablar contigo, me relaja y además me informa, porque hay muchas cosas que saber sobre el Reiki, que es un poco un desconocido, muchas veces incidimos sobre ello, alguien nos habrá podido ver antes, pero para quien no nos haya visto en anteriores programas, vamos a explicar sucintamente en qué se trata el Reiki. Bueno, el Reiki, como bien dices y como yo comento muchas veces, es el gran desconocido, porque todo el mundo habla de Reiki o mucha gente habla de Reiki y lo primero que viene a la mente es la imposición de manos. Pero la realidad es que es un método mucho más completo y extenso que lo que es simplemente poner las manos en el cuerpo. Por ejemplo, hay una filosofía, hay una historia, hay una serie de técnicas. Hasta ahora pues he tenido la suerte de ir 19 veces a Japón y he traído más de 40 técnicas de Reiki de distintas zonas de Japón. Entonces, todo eso hace que sea un método algo más complejo que la mera imposición de manos que la gente conoce. Es un método pues, de crecimiento personal, de sanación del alma, de método para ser feliz. Está muy bien todo eso y puede ayudarnos mucho, sobre todo en el mundo tan complejo en el que vivimos. Hoy queremos tratar un tema muy claro. No todo lo que se mueve en Reiki es energía. Vamos a desarrollarlo. Exacto. Si pensamos en lo que es el Reiki, ¿no? Pues así una persona que ahora esté viendo este programa, pues pensará, pues voy a hacerme una sesión de Reiki o voy a hacer un curso de Reiki, ¿no? Porque la gente pues tiene esas dos opciones, o bien lee un libro, ¿no? Pero leyendo un libro siempre hemos dicho que no se puede hacer uno practicante de Reiki leyendo un libro, no existe la opción de ser autodidacta con el Reiki, porque entonces no se está moviendo Reiki, se está moviendo la energía de uno mismo. Claro. Entonces, más allá de ese tema, que también daría para un programa, sería, si yo voy a una sesión de Reiki, ¿qué voy a conseguir? ¿O qué me exijo a mí? ¿O qué exijo al terapeuta para cualificar si ha sido un éxito, si esto funciona o no funciona y es algo que tiene más placebo que realidad? Claro. Entonces, por eso me pareció adecuado este título. O sea, ¿qué actitud y qué es lo que la gente espera por estadística normalmente? Bueno, entonces la actitud normalmente es mala. Sí. Porque se exige en una sesión de Reiki, los que damos sesiones de Reiki, se nos exige que en una sesión solucionemos Cúreme usted el problema de una vida entera. Claro. Entonces, esa ya es una mala actitud. O si la persona viene a hacer un curso, ¿no? Que los cursos, pues la verdad que son muy buenos, porque en un día y medio la persona se convierte en alguien independiente para equilibrarse energéticamente por ella misma. Pero, ¿cuál es el problema de esto? Bueno, pues a veces las personas vienen, hacen ese curso básico, pero muy completo de un día y medio. Normalmente las personas tienen éxito y buena actitud, pero hay un porcentaje de ese tipo de personas que, claro, lo que se aprende en un curso conlleva a que hay que hacer unas prácticas de meditación o hay que rectificar patrones de conducta que a veces nos hacen estar en una posición de negatividad, y eso requiere un esfuerzo, Claro. fuerza de voluntad y buscar tiempo, gestionar mejor el tiempo de uno mismo. Y si eso no se cumple, pues hay personas que dicen, esto está muy interesante, pero ya lo practicaré más adelante. Y eso nunca va a pasar. Claro. Hay otras personas que sí, que lo practican y ven los resultados y es algo que florece con poco tiempo, pero hay otras personas que quieren resultado rápido. Y en esos resultados rápidos, en esa exigencia del resultado rápido, viene la frustración, porque la infelicidad continúa, porque no ha habido una práctica. Sí que los cursos básicos, es cierto que en un día y medio pueden tener éxito si la persona valora lo que se da. Valorar lo que se da es que se siguen unas prácticas después del curso en un libro de instrucciones que se da,
para que sea fácil de entender, y si esas prácticas no se hacen, la vida no va a cambiar. O sea, yo creo que no existe terapia en el mundo, o no existe medicina en el mundo, al menos de momento, que con una única práctica o una única dosis, el estado de infelicidad de una persona desaparezca para claro. siempre. Es obvio, es obvio. De todas maneras, ¿cuál sería la expectativa correcta de una persona que A, va a justamente someterse a una sesión, o B, pues quiere ya profundizar más y quiere hacer un curso? La expectativa correcta es darse cuenta que todo requiere su tiempo. Claro. El Reiki, por ejemplo, es una terapia o un método, más que terapia, que también lo es un método que tiene más de 100 años. O sea, es algo antiguo, que no es algo que nos hayamos inventado hoy en día. Entonces, la actitud correcta, cuando alguien ha elegido al terapeuta o ha elegido a su profesor para hacer un curso, sería ir con ilusión. Claro que hay expectativas, porque todos queremos ser felices, ¿no? Entonces, si alguien no conoce esto, pues va a un terapeuta o a un maestro de Reiki o terapeuta de Reiki buscando ese estado de bienestar. Pero no tiene que haber una exigencia, tiene que haber una humildad. Y entonces, en esa humildad hay una entrega y una confianza al terapeuta o profesor que se elige, y ahí puede ser que hayan sorpresas, porque el resultado podría ser mejor Del esperado. de lo que uno exige. Eso es muy interesante lo que está comentando, porque de alguna manera nuestro espíritu ante una actividad evidentemente cambia también la experiencia que podemos llegar a vivir, pero hasta un punto que, como usted comenta, puede ser incluso más revolucionario de lo que realmente para nosotros, para cada uno de nosotros, de lo que realmente pensamos, ¿no? Exacto. El no tener expectativas sería, yo creo, la actitud correcta. Entonces ahí mostrarse un poco como un lienzo en blanco, ¿no? Total. Entonces ahí podríamos hablar de un tema también muy polémico, que es el efecto placebo, ¿no? ¿El Reiki funciona por efecto placebo? Bueno, tendría aquí dos respuestas. Si una persona cree mucho en el Reiki, el efecto placebo tendría su efecto positivo y evidentemente tendría un espacio. Pero atención, porque no es efecto placebo. Gente que ha venido forzada por familiares o gente escéptica han encontrado que esto funciona. Y entonces ahí incluso podríamos hablar de los animales, ¿no? A un animal lo podemos sugestionar para que esto tenga un efecto. En el último programa hablamos de los ratones de laboratorio, que se les hizo un experimento inyectándoles enfermedad para ver si el Reiki podía hacer algo, y el resultado fue interesante, ¿no? Podemos sugestionar a un ratón, podemos sugestionar a un perro o a un gato. Pues las personas lo mismo. Aunque no se crea, hay un resultado. Entonces ahí, claro, el efecto placebo funciona, pero no es algo que sea obligatorio para ver los resultados de la técnica y el método. Correcto. ¿Cómo aborda usted como maestro de Reiki, cómo abordas tú, disculpa, como maestro de Reiki, cuando te encuentras con alguien muy cerrado a esa evolución? Bueno, pues me encanta. Me Es encanta, un reto. me gustan los escépticos, me gustan las personas cerradas, porque es algo que da coherencia a lo que se está haciendo. Entonces, ante una técnica que venda a una persona que necesita comprobar si esto es real o fantasía, pues me gusta que la persona experimente y tenga unos resultados en lo que se supone que se está exigiendo. ¿Cuáles serían los resultados? Que a veces no son los deseados. Por ejemplo, pues que haya simplemente paz interior, o que en días posteriores a una sesión o a un curso haya una transformación en su vida. Entonces yo diría, incluso me atrevería a prometer, me atrevería Cuidado con eso. me atrevería a prometer que si una persona escéptica viene a un curso, al menos los cursos que yo ofrezco, no Claro. sé, hablo de mí, que si una persona viene a un curso que yo ofrezco y hace las técnicas que yo le recomiendo, yo me atrevería a hacer la promesa de que va a haber un cambio en un tiempo inferior a un mes. Entonces, y las técnicas no requieren más de practicar 20 minutos por la mañana, 30 minutos por la noche, y tener un pensamiento de querer ser feliz y no querer sufrir. No querer sufrir, por ejemplo, tenemos los 5 principios de Reiki en el método. Vamos a hablar de ello. Los 5 principios habla de no enfadarse, no irritarse, desmontar con la mente
en la necesidad de enfadarse. O sea, ¿de qué me sirve que me enfade? A veces sí sirve de algo, ¿no? Pero tener el patrón de estar todo el día enfadado, pues ese sería uno de los principios del Reiki, ¿no? Me esfuerzo, si es que tengo esa costumbre, a no enfadarme. Hay 4 más. No preocuparse, ¿no? Entonces es otro patrón, ¿no? Si nos preocupamos, ¿por qué es? Porque tenemos un problema. Entonces en el Reiki pues se fomenta. Si tienes un problema lo solucionas, si no tienes solución lo aceptas. Fin de la historia, aparentemente, y luego ya cada uno tiene su guerra mental. Ser agradecidos, o sea, ser agradecidos por todo lo que tenemos, estar contentos, fomentar la alegría en nuestra vida. Y esforzarse, ese sería el 4, ¿no? Esforzarse por las cosas que tengo que hacer, trabajar duro en lo que tengo que hacer, esforzarme porque hoy sea mejor que ayer. Y luego hay uno último, que es ser amable con los demás, ser buena persona. Y esa sería la filosofía, que es lo que se llama los 5 principios o la base del Reiki. Si una persona pues no deja de quejarse, está todo el día quejándose, está todo el día enfadada, por mucho curso que haga, no va a funcionar. Digamos que hay como una magia que no se va a manifestar si una persona no entiende que tiene que controlar lo primero su mente y esos patrones que a veces son limitantes o venenos que uno mismo genera. Ese es complicado, doctor. A mí me gustaría aprender a hacerlo porque a veces es difícil que esa irritación, que tiene usted razón, que al final no nos sirve de nada, expulsarla un poco de nuestro cuerpo a veces. Bueno, son patrones, yo creo, de la sociedad. Entonces hacemos lo que vemos, bueno, cuando somos niños, el entorno a veces nos ha dado una educación lo mejor que ha podido, pero digamos que hay un factor social que fomenta la queja permanente, el conflicto permanente, y entonces eso es lo que nosotros absorbemos de niños y es lo que lamentablemente nuestra manera de salir al mundo a través de la palabra o de los sentimientos o de los hechos, pues acompaña el conflicto casi siempre. Entonces, si tomamos conciencia de eso, se puede cambiar con técnicas como, por ejemplo, el Reiki. Parece difícil, pero no lo es. Por eso lleva 100 años el Reiki funcionando. ¿Le parece que ese es precisamente el punto de partida que te ayuda a cambiar todo lo demás? ¿Ese principio por encima de los demás? Totalmente. O sea, querer transformar tu vida, ese impulso de la... Yo creo que hay como 2 partes de la personalidad, ¿no? La búsqueda permanente de lo divino, vamos a llamarlo así, Dios, ¿no? Sin ponerle dogma ni religión. La búsqueda permanente de Dios, digamos, lo trascendente. Y al mismo tiempo tendríamos dentro la fascinación por el mal, ¿no? Serían como 2 oscilaciones que... Lamentablemente la fascinación por el mal es la que casi siempre nos tiene como obsesionados, pero en un momento de lucidez de quiero dejar de sufrir, eso lo cambia todo, porque la persona toma una decisión determinante en su vida para salir de la oscuridad y eso hace que ese pequeño hecho lo cambie todo y la persona recupere su verdadera esencia. Y con cosas como, por ejemplo, que estamos hablando del Reiki, puede haber un antes y un después por una pequeña sincronicidad, casualidad en esa búsqueda de quiero que haya un cambio en mi vida. Pues yo os lo digo, con Reiki es posible. Con Reiki es posible. Yo creo que con esas palabras podemos dejar y despedir la entrevista y despedirnos de, bueno, hasta pronto, del maestro de Reiki, Joan Piqué. Muchas gracias por haber estado un día más con nosotros. Gracias por invitarme. Hasta la próxima. Y a ustedes les espero en un nuevo episodio de Salud Integral.